Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado, Padre bendito, el ocuparnos del estudio de tu Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te damos gracias por tu consejo. Síguenos enseñando, Padre eterno, conforme a tu bendita palabra. Amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Tomen asiento. Seguimos en nuestro estudio de los dones, de los frutos, del Ruach HaKodesh, los frutos del Ruach HaKodesh. Y el tema de hoy se titula fe. Fe. ¿Sí? La fe. ¿Qué es la fe? Vamos a leer en Gálatas 5:22 para reafirmar nuestro estudio que ya venimos compartiendo hace un tiempo ya. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a quedarnos ahí donde está la fe. Ese es el título del tema de hoy. ¿Qué es realmente la fe? ¿Sí? ¿Qué es la fe? Si usted le pregunta a diferentes creyentes, los reúne y les hace una encuesta y les pregunta qué es la fe, cada uno le va a dar un punto de vista diferente. Si las personas tienen diferentes puntos de vista de lo que es la fe, tenemos que entender que hay una sola fe. La Escritura dice una sola fe. Amén. En el Brit Hadashah está escrito. Pero ¿por qué la mayoría de las personas están atrapadas en temores, en preocupaciones? ¿Por qué sucede eso? Porque carecen de fe. ¿Sí? Carecen de fe. Y quiero aclarar que la fe no es esperanza. La fe no es esperanza. Y ahora vamos a explicar por qué. La misma Escritura nos enseña que no es esperanza. Tener fe no es tener esperanza. Es algo mucho más profundo. La palabra fe en hebreo se dice emuná. Ya muchos de ustedes conocen esa palabra, viene de la raíz amán, que es algo firme. Emuná se traduce literalmente como fidelidad. Fidelidad, eso es lo que significa. También significa fe. Esa es la traducción. ¿Cómo pensar positivamente en un mundo de maldad? En un mundo donde las maldiciones sobreabundan, donde la negatividad de las mismas personas arrastran a muchos. Bueno, justamente con este fruto que la misma Escritura nos enseña, la fe. Un fruto del Ruach HaKodesh. Pregunta: ¿es posible contagiar de fe a otras personas? La respuesta es sí. Sí. Los frutos del Ruach HaKodesh, ya estuvimos explicando, se pueden contagiar, es decir, se pueden pasar a otras personas. Claro que tienen que estar preparadas. Es decir, usted no va a llenar de fe a una persona solamente por decirle dos palabras o por estar solamente parado al lado de ella. Eso no es así. La Escritura declara en Hebreos 11:6 que es imposible agradar a Yahweh si no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Elohim. Y es tremenda esa declaración. ¿Sí? Está en la Biblia. Tome exactamente lo que dice. Es imposible agradar al Eterno si no hay fe. Cualquier cosa que una persona haga en su intento por ser un creyente, entre comillas, no significa absolutamente nada si no tiene fe. Cualquier intento, cualquier cosa que haga, no sirve para nada, no significa nada si carece de fe. ¿Por qué? Porque sin fe la persona no tiene la posibilidad de agradar al Eterno. Entonces, ¿cómo pretender ser un creyente que desagrada al Eterno? Es contradictorio.
Cualquiera que no esté agradando al Eterno es creyente en vano. O como dicen, de balde. ¿Sí? Y esto es un tema bastante serio, amados. Pregúntese usted, ¿qué tipo de fe tiene? ¿Tiene una fe genuina, conforme a las Escrituras? Otra pregunta, ¿esa fe que usted tiene y que reconoce viene de la Biblia? ¿Se ha formado a través de la Biblia? ¿Es suficiente esa fe como para alcanzar la salvación? ¿Sabe que muchas personas dudan de su salvación? ¿Usted cree que se le puede llamar fe a eso? ¿El dudar de la salvación? La salvación se obtiene a través de la fe. Mire qué puente tan grande. ¿Sí? Lo vemos como un fruto de Ruach HaKodesh, pero lo vemos como una necesidad imperante para la salvación. Amén, Ajim. Muchas veces las personas dicen, no siento que el Eterno esté conmigo, no siento la presencia de Él, no siento que Él me escuche, no siento su poder en mi vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo tener más fe? Quizás estoy flaqueando. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Sí? El pecado es lo que hace que todo se opaque y se ponga turbio y se oscurezca. Hace que la persona se enferme. Estoy hablando emocionalmente, en el alma. La Escritura dice en una porción de Brit Hadashah en Romanos 8:28 que todas las cosas le ayudarán para bien. Eso lo dice y es una declaración muy profunda para todo Yehudí. Todas las cosas ayudan para bien. Esa es una dosis impresionante de emuná. Cuando la persona entiende que todo viene del Todopoderoso, que no hay situación que uno diga, pero ¿puede venir esto acaso del Eterno? Sí. ¿Puede venir este embarazo para mi vida? Sí, puede venir. Todo es permitido por el Eterno. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Job? ¿Sí? Muchas veces las personas no entienden eso, pero no entienden porque no los ven con ojos de fe. Para creer que el Eterno resolverá las injusticias que usted ha recibido, para creer que usted puede soportar pruebas o persecuciones severas, se necesita emuná. Y si hablamos de Tzara Gedolá, ¿cuántos saben de Tzara Gedolá? Tzara Gedolá es un evento que está próximo. La Biblia le llama la gran tribulación, Tzara Gedolá. Tzara Gedolá le dice a todo creyente, ¿cuánta fe tienes para soportar? La fe es lo que hace que la persona entienda, primeramente, porque ahora vamos a entender que hay que pasar por la mente las cosas también. Una fe se cosecha y se trabaja. Creer y entender que el Eterno le va a librar de todas las tribulaciones. Pregunta, ¿carece usted de fe para ver el reino de los cielos prontamente venir? ¿Para ver con claridad? ¿Para ver lo celestial? ¿Para ver y entender que usted puede estar allí? ¿Carece de fe para eso? La Escritura dice que todos necesitamos tener fe. Hemos explicado en otras oportunidades que a cada uno se nos dio una medida de fe. La Biblia dice eso. No estoy hablando cosas que no están en la Biblia. La Biblia dice que a cada uno se le dio una medida diferente de fe. Es decir, el Aj tiene una medida de fe, el Ajot tiene otra medida de fe, yo tengo otra medida, mi esposa tiene otra medida. Y todos trabajamos con esa medida. No para que se acorte, sino para que crezca la emuná. Vaya teniendo en cuenta la palabra que dije hace un ratito. ¿Cuál fue? Fidelidad. ¿Sí? Alguien dijo por ahí,
que emuná significa creer, confiar y obedecer, ¿no? Es una mentira. Porque esos son 3 verbos que no tienen nada que ver con la raíz de emuná. Obedecer es algo que viene luego, que viene con el tiempo. Usted no puede obedecer algo que no entiende. Fe es ser fiel a la causa. No es una simple esperanza, una simple confianza. Eso no es fe. Fe viene de fidelidad. Por eso está escrito en Habacuc, Ihi et tzadik bemunato. El justo va a poder sobrevivir por su fidelidad. Así se traduce. ¿Cómo va a sobrevivir el tzadik? Dije a sobrevivir, no a vivir. A sobrevivir por su fidelidad. Una pregunta, ¿no? Yeshua también la hizo. ¿Habrá fe cuando Mashiach venga? ¿Habrá fe cuando el Mashiach venga? Todos sabemos que el mundo está en problemas. Los problemas van aumentando, todas partes. El planeta cada vez se aleja más del Creador. Cada vez quiere menos compromiso. Y el regreso del Mashiach es inminente, amados. El regreso del Mashiach viene. Este evento, según las Escrituras, va a ocurrir después de muchas catástrofes, es decir, eventos catastróficos, terribles sobre este planeta que están profetizados. Y no solamente eso, guerras, hambruna, en exceso, cantidad de epidemias, enfermedades terribles que van a matar a millones y millones y millones de seres humanos. Es decir, que si mueren cientos, no puede usted decir y afirmar que es Tzara Gedolá, porque Tzara Gedolá está profetizado para miles de cientos de millones de personas en un solo pestañear. Ahora, también se profetiza la confusión en lo que es el creer, en qué se cree, en quién se cree, también está profetizado. Inestabilidad económica, el clima también va a ser tocado, va a ser sacudido. Toda la civilización, podríamos decir, hasta sus cimientos. Hablemos un poquito de nuestro tiempo y la emuná. Mashiach preguntó en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Ben Adam. El Mashiach. Cuando venga el Ben Adam, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fidelidad? Los mártires, es decir, todos los sadikim que fueron torturados y murieron por causa del nombre de Mashiach, fueron fieles. Esa es la mejor traducción de emuná. ¿Sí? No es simplemente decir creo en algo y me encierro en 4 paredes y me escondo debajo de un pozo. Eso no es fidelidad. Fidelidad es sacar la cara, es ir de frente, con la frente bien en alto, pase lo que pase. Eso es fidelidad. No es como muchos cobardes están construyendo fosas para ir a meterse ahí y les hacen juntar alimentos y escondidos como ratas. Esa no es una fe, eso se llama cobardía en la Biblia. Y los cobardes, dice la Escritura, no heredan Malhut Hashamayim. Después busca el versículo, está en la lista que da de los que no heredan Malhut Hashamayim, están los cobardes también. Y los líderes también que les enseñan a esconderse, a huir y no a padecer. Usted no va a ver a un Shaliach Shaul que salió huyendo, despavorido, llorando a gritos y escondiéndose. Usted no va a ver un Shaliach Shaul así. Usted va a ver un Shaliach Shaul que él fue al frente de batalla y sí, padeció. Y ustedes saben la vida, y si no estudia la vida de Shaliach Shaul, que está en la Biblia, fue tremenda. Eso es emuná. La Biblia está llena de promesas, ¿sí? Pero las promesas se activan cuando realmente hay fidelidad.
¿Hallará fidelidad en la tierra cuando venga el Ben Adam? Preguntó Yeshua. Piense usted lo que implica esta pregunta. ¿Es posible que la verdadera fe, la fe bíblica, pueda desaparecer completamente de la tierra en la segunda venida del Mashiach? Estoy hablando de fe bíblica, no de fe de que yo creo esto, tú crees esto y la Biblia de lado. No, estoy hablando de fe bíblica. Yeshua, nuestro Elohim, pudo ver hacia adelante, hacia nuestro tiempo, y sabe que existirían las condiciones para permitir que esto fuera cierto. Fue profetizado. Elohim, y esto lo vuelvo a aclarar, no está encerrado en tiempo y espacio. ¿Usted ve este mueble? ¿Lo ve? ¿Por qué lo ve? Porque está aquí, ¿verdad? ¿Y dónde empieza? Empieza acá y termina aquí. Así ve Elohim nuestra vida, como este mueble. ¿Cuánto me están siguiendo? Nosotros no vemos las cosas, no vemos el futuro. Solamente podemos recordar el pasado, pero vivimos el presente. Elohim vive en simultáneo en todo tiempo. Y no está encerrado en un espacio. Entonces, todas las profecías bíblicas que hablan de fe, y por eso dice Gálatas 5, 22 y 23, me gustó leerlo al principio, que el fruto, ¿qué es el fruto? Es el resultado de tener el Ruach, es tener amor, es tener simjá. ¿Qué es la simjá? Es la plena alegría, el gozo. Es tener paz, es tener sablanut. Y si usted no estudió los audios anteriores, puede escucharlo en nuestra página de internet www.kolshadai.com. La benignidad, la bondad y la fe. Y sigue, ¿no? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:23. Entonces nosotros debemos establecer otro punto importante en relación con la vida de todos los que son verdaderos maminim, verdaderos creyentes. La fe genuina viene del Ruach HaKodesh, es un fruto del Ruach HaKodesh. Nadie puede detenerla porque viene de lo alto. No está encerrada aquí en la tierra. No es algo que usted lo va a comprar. No lo puede comprar. Fidelidad. Seguramente el Eterno no diría que aquellos que carezcan de fe no pueden agradarle. Yo no creo que Él diga eso. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Si sabemos qué es lo bueno y perfecto y no lo hacemos, ¿podemos agradar? La respuesta es no. Ser desleales, ser deshonestos, ¿agrada al Eterno? Me pregunto, pregúntese. No, entonces no podemos. Ahí está la respuesta. Hay muchas ideas comunes sobre lo que es la fe, ¿no? La emuná. Y digamos que son falsificaciones, como la que explicamos recién. ¿Sí? Son falsificaciones. Si usted duda de esto, entonces simplemente pídale a media docena de personas que le expliquen lo que es fe. Que le definan con precisión qué es fe a usted. Y llévese un cuaderno también para anotar las 12 diferentes respuestas. Todos dan un punto de vista diferente. Muchas personas creen que la fe es un sentimiento intangible, que no puede ser definido. Es un sentir. No, no es un sentir. Porque el día que no sientes, ¿qué vas a hacer? La Biblia no se basa en sentimientos. Hoy siento de hacer, hoy no siento nada. Imagínense entonces las personas que tienen problemas de altibajos, que son sentimentalistas, entonces un día están en el piso, otro día están arriba, otro día están en... No, amado. Usted sabe que Jacob, Santiago, condena a ese tipo, el hombre de doble ánimo, la persona
que va y viene como las ondas del mar. La estructura de la emuná es en entendimiento. No es pensar positivamente como otras personas también lo dicen. Piensa positivamente. No, eso se llama optimismo. No es fe. Amén, Ajim. 1 Corintios 13:13, miren lo que declara. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? ¿Qué permanecen? La fe, la esperanza y el amor. Entonces, ¿por qué pone la fe y la esperanza por separado? ¿No era que era lo mismo? ¿No era que la fe era esperanza? No. Son dos cosas diferentes. ¿Amén? Obviamente la fe es diferente a la esperanza. Entonces tenemos que entender qué es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Adón, es decir, un dueño, una fe y un bautismo. Entonces, la fe no es yo creo esto. Eso se llama creencia. Yo creo esto. Pero entonces, si la Escritura dice que hay una sola fe, ¿cómo entonces tienen tantas diferencias? ¿Será que hay una fe para cada denominación? Entonces hay más de 2000 tipos de fe. Cada uno tiene una fe diferente. No, eso no es fe. Muchas veces usamos palabras que no tienen nada que ver, porque una cosa es la doctrina de la fe. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, miren lo que dice Hebreos 6, verso 1. Hebreos 6, 1, Ajim. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim. Ya no más. Dejando, echando, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim. Amén, Ajim. La fe siempre es ejercida hacia el eterno. Y bendito sea Yeshua que hace posible que eso sea así. La fe es algo que Mashiach enseña. Por ello la Biblia lo llama la doctrina de Mashiach en Hebreos 6.1. La doctrina. ¿Por qué usa la palabra doctrina? Obviamente es una traducción. Estamos hablando de la fe del Mashiach, lo que él transmitió para que nosotros sigamos sus pisadas. El Eterno actúa de acuerdo a la fe. ¿Cuántos sabían eso? Si no hay fe, ¿cuántas veces vemos en las Escrituras que hay sanidad, que hay restauración conforme a la fe? Tu fe te ha sanado. No mi fe. Tu fe te ha sanado. ¿Has sido fiel? Sí, eso es lo que te va a sostener. Los que confían en Él, dice la Escritura, y hoy lo cantábamos, tremendo, no serán avergonzados. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, Ajim. Miren lo que dice esta declaración. Porque por fe andamos, no por vista. Y entramos en aguas más profundas. Por fe andamos, no por vista.
El practicar la verdadera fe significa aprender a ignorar lo que usted ve. Su fe no está basada en lo que usted ve. Yahshua dijo que muchos creyeron porque vieron, pero Ashreihem, más que bendecidos, aquellos que no vieron y creyeron. Es decir, la palabra hebrea es que obtuvieron fe. ¿Cuántos me están siguiendo? El creyente, el Ben Torah, no tiene permitido caminar en la vida por la vista. Anótese eso. No tiene permitido caminar en la vida por la vista. Muchas personas se manejan en lo que ven, hasta en una congregación aquí. ¿Y usted a quién va a buscar? ¿A los congregantes o al Eterno? Qué buena pregunta, ¿no? Hoy vinieron 2 a la tefilá. Hoy estuvo como que, ¿verdad? Pero si hay 100, ¡wow! Esos son incrédulos. La gente que actúa así. Camina por la vista. Juan 4:24 dice que los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por supuesto, ajín, que las personas, aquellos que no conocen la verdad de todas las enseñanzas del Todopoderoso, aunque puedan conocer algo de lo que es fe, no pueden adorar al Eterno en verdad, porque la Escritura dice en verdad. Y eso es un tema profundo. Estas personas podrían luchar por adorar al Eterno en espíritu, pero es imposible adorarle en verdad si lo hacen ignorando muchas verdades bíblicas. Por eso es importante que su fe esté basada en lo que dice la Biblia. Es un fruto que viene a través del Ruach HaKodesh, eso ya lo estudiamos. Pero, si no está en base a la Biblia, tiende a frustrarse. Por eso se ve mucha frustración en el mundo creyente, porque están basados en denominaciones y en lugares. Y están basadas incluso, que es Abodá Zará terrible, en un hombre. ¿Sabes lo que es eso? Que una fe esté basada en un líder, en una persona. Tremendo, ¿verdad? Abodá Zará total, idolatría. Muchos se preguntan por qué no son sanados. ¿Por qué sus oraciones no son respondidas inmediatamente? Se preguntan por qué no son bendecidos o por qué no están recibiendo liberación en áreas que necesitan con urgencia. La respuesta es clara: carecen de fe, la cual viene de Elohim. Pero como hay un precio que pagar, y quiero que pongan mucha atención, esta es la parte que mucha gente se quiere brincar, saltar, por algo, un factor que es un enemigo del creyente, que se llama comodidad. La comodidad es un enemigo fatal del creyente. Por eso vive en frustración, porque es cómodo y nunca va a recibir nada. Pero las personas que se esfuerzan, pero se esfuerzan de en serio, no que son como petardos, canitas voladoras, que hacen puro ruido y dejan de existir, sino verdaderos creyentes que le adoran al Padre en Ruach Vehemet, en espíritu y en verdad, que realmente han entendido que tienen que pagar un precio. Sin duda, el Eterno da un don adicional de la fe, y ese don también aparece en 1 Corintios 12. Quiero que me acompañe a 1 Corintios 12, 1, que dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estamos ministrando lo que son frutos, pero la Escritura dice: no quiero que ignoren acerca de lo que son dones, algo que viene espiritualmente. Dice el verso 7 al 9: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Ruach, a otro fe por el mismo Ruach,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces ahí se menciona la fe. ¿Cuántos la vieron? Se menciona la fe también, el cual se necesita para soportar todo lo que se va a enfrentar. Amén. Yeshua HaMashiach continuó diciendo en Juan 14: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y también aún hará mayores cosas. En el verso 12. Todos los Sheliachim, todos los enviados, todos los Sadikim, los justos que fueron preparados por el Mashiach, llevaron señales, milagros y muchas obras que fueron consecuencia. Si usted le quiere llamar frutos, llámele frutos. Todo eso ha sido una bendición y sigue siendo bendición, porque gracias a la preparación y a la obra del Todopoderoso todavía sigue impactando en fe en muchos corazones. Siempre se debe de buscar la voluntad de Elohim. Acuérdese de eso. Siempre se debe de buscar la voluntad de Elohim. Ninguna promesa de Yahweh puede ser reclamada a menos que usted se haya enterado de cuál es la promesa y que hay ciertas normas que cumplir. O sea, el Eterno promete algunas cosas y no promete otras. Por lo tanto, la única manera de saber si Él ha hecho una promesa en particular o no es estudiar continuamente su palabra. Si usted se entera más, se informa más de lo que se necesita, mejor preparado va a estar. Pero si está como que alguien me cuenta qué pasó, no sé qué dice la Biblia. Bueno, cada uno te va a dar su punto de vista, pero es importante que te sumerjas en las Escrituras, que te metas de lleno en las Escrituras, que te enteres que ahí vas a estar, si hay fe. Todo lo que dice la Biblia es con fe, no es para gente incrédula. Romanos 12:2 dice: para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. ¿Qué significa comprobar? Comprobar implica estudiar. Estudiar implica esfuerzo. Por eso los cómodos se levantan y se van. Comprobar implica estudiar. Estudiar implica esfuerzo. Y viene el conocimiento de lo que el Eterno quiere. No se trata de que la persona diga: tengo fe, ya me estudié todas las promesas de la Biblia y ahora voy a pedir las promesas. Si no hay una fidelidad, eso no se llama fe. Ser fiel es aprender a cerrar la boca, agacharse y actuar. Y digo agacharse porque muchas veces, a veces las personas cómodas hasta les dan fiaca de agacharse a recoger algo. No se esfuerzan lo más mínimo. O se cae un papel y se quedan mirándolo a ver si pasa alguien para recogerlo. Gente cómoda. En lo espiritual pasa lo mismo. En el momento de la plegaria de la tefilá, los ojos abiertos así, hasta les da pereza cerrar los ojos, porque no hay fe. No son fieles, son infieles. Efesios 5:17 nos dice la Escritura: por lo tanto, no sean insensatos. ¿Qué significa un insensato? Alguien que tiene un problema mental que no puede entender, que necesita de golpes y de golpes y de golpes para aprender. Amén. Los que creen, no se necesita tantas palabras, pero los que no creen necesitan golpes. ¿Escuchó? No estoy diciendo que lo voy a agarrar a garrotazos, no me malinterprete. Entienda, el que está en el Ruach, entienda lo que estoy diciendo.
Los que creen no necesitan tantas explicaciones, porque ya creen. Pero aquel que no cree necesita golpes, y muchos golpes en la vida. ¿Sí? Piedrazo para el que no cree. Entonces, a entrenar. No sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál sea la voluntad de Yahweh. Efesios 5:17. ¿Lo notó? Es terriblemente insensato que las personas vivan en ignorancia de lo que el Eterno dice y pide. Y otra, se pierden del cuidado de Él. Porque que el Eterno nos trate como a hijos es la bendición más grande que podemos experimentar. Y que no nos trate como a bastardos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, voy a leer aquí, si gustan anotarlo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yahshua HaMashiach. Toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más claro imposible aquí. Tómese un momento y piense lo que dice ahí la palabra. Analícelo. No escuche simplemente, oiga. Escuchar, podemos escuchar muchos ruidos, incluso si pasa un vehículo. Pero oír es hacerse cargo y poner toda nuestra atención, porque viene la palabra a nosotros. Si usted se desaprovecha esa oportunidad, no está sembrando en fe. Es la condición relacionada con la fe, Ajim. La fe viene por el escuchar, por el oír. El oír es Shema, es hacerse cargo, es apropiarse. Por eso dice la Escritura que Abraham Avinu vio como al invisible. Para muchos era locura. ¿Por qué? Porque en un mundo de Avodah Zará, de idolatría, todos tienen que ver un muñeco para idolatrarlo. Pero como Abraham no miraba ningún muñeco, sino que él seguía al Elohim invisible, eso fue verdadera emuná. Fue fiel a la causa. Entonces la fe tiene condiciones. Ya dijimos que la mayoría de las personas creen que el único tipo de fe necesario para la salvación es simplemente creer, y creer entre comillas. ¿Sí? Muchas veces el creyente, entre comillas, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo. Pero no se está entendiendo realmente la demanda de las Escrituras. Allí en Romanos 10, vamos a leerlo. Romanos 10, verso 9. Dice, Romanos 10:9 aquí, que si confesares con tu boca que Yahshua es Yahweh y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Profecía, ¿no? De Joel 2:32. Pero ¿es eso todo lo que hay para recibir la salvación? No, amados. Si fuera así, si fuera como comprar el periódico, entonces todo el mundo es salvo. Si fuera así de fácil, todo el mundo es salvo. Si confesares, ¿y tu vida? ¿Y tu testimonio? ¿Y tu obediencia? ¿Y tu entrega? ¿Y tu servicio? Bueno, todavía estoy trabajando en eso. El llevar el nombre de Yahweh, aquí abajo está, ¿sí? El nombre de Yahweh Sebaot implica mucha responsabilidad. Por eso no debemos de fallarle. .
¿Puede realmente ser así de fácil? Entonces la Biblia tendría que tener 2 versículos de longitud, ¿no? El resto de ella no sirve y hay que desecharla. Simplemente esos versículos, confesar, eres salvo. Es impresionante cómo millones de personas se conforman con aceptar una completa distorsión de las Escrituras a fin de practicar, ¿sí?, la creencia de su propia invención. Pedro escribió: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Anótese, segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de las Escrituras, ningún anuncio de la palabra es de interpretación privada. Entonces, con esto, Kefa barre con toda la basura que muchas veces las personas levantan como fe, entre comillas. Isaías capítulo 28, versículos 9 al 10, 9 y 10, 28, 9 al 10, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Todas las escrituras pertenecientes a cualquier tema tienen que ser puestas juntas para tener el cuadro completo de lo que necesitamos. Pero si vamos, perdonen la expresión, como un buffet, ¿sí saben lo que es un buffet? Un tenedor libre, dicen algunos ají. Hoy voy a comer esto, voy a comer esto otro. No, hoy no quiero comer eso, me cae mal. Voy a comer esto no me gusta. Y así hacen con la Biblia. No es así, amados. Voy a tomar lo que me conviene. No, esto no me hables de ese tema, porque ese tema no, a mí no me va ese tema. Entonces, ¿para qué tienes Biblia? ¿Para qué has decidido ser creyente en Yeshua? Acuérdense, Isaías 28, 9 y 10. Otra práctica falsa es la de aferrarse a los versículos favoritos, ¿sí? Y repetir versículos favoritos. Sacarlos de contexto lleva al completo engaño, lleva a la completa confusión y a la completa ignorancia, ¿sí? Cuando se habla en contra de la ley, dice, no, jamás se habla en contra de la ley. La ley te bendice. Que le hayan puesto la palabra ley a un acta que te condenaba, un listado de condenaciones por desobedecer a la Torá, eso es otra cosa. Y que le hayan puesto ley a muchas observancias rabínicas, es otra cosa. Pero hay que entender bien las Escrituras. Por eso usted y yo tenemos que sumergirnos en la palabra para entender mejor. La gracia, la fe, las obras, el pecado, ¿qué acerca de la ley? ¿Trabajan todas ellas juntas? ¿Es la fe por sí sola suficiente para todo? ¿O los creyentes deben obedecer a Elohim? Este es un tema bastante común que suele ser de tropiezo para muchas personas. La simple fe que no requiere obediencia. La respuesta es no. La Escritura dice que Yeshua murió por los pecados, pero muchas veces las personas se quedan ahí y quieren creer que Mashiach murió por sus pecados y que ellas ya son salvas solo por la fe, sin hacer nada al respecto, sin quitar el pecado de sus vidas. La naturaleza humana de por sí no quiere obedecer a Elohim. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Acompáñenme, Ajim, amados. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá del Eterno, ni tampoco pueden.
Esto nos dice la Escritura, ya nos va advirtiendo que en sí la naturaleza humana no quiere sujetarse al Eterno, no quiere obedecer. Sheliach Shaul también enseñó que en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Romanos 2:13. Entonces, si la ley está abolida, entonces nadie puede ser culpable de pecado. Pero Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron, entonces, ¿cómo es posible? ¿Sí? Se necesita la Torá para tener dirección, instrucción y bendición. Miren, amados, es ilógico, es ridículo pensar y creer, ¿sí? Autojustificarse diciendo que ya estoy en la luz si sigo caminando en tinieblas. Es ridículo. La gente se ríe al ver eso. Pero eso es la realidad de muchos corazones. No dejan el pecado, pero hacen afirmaciones como si tuvieran una vida de justicia total. Por eso la necesidad de la Torah, amados. Todos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, incluyéndome, todos. Ahí está usted, estoy yo, estamos todos. Primera de Juan 3:4 declara que el pecado es infracción de la Torá. Amén. Entonces todos los creyentes ciertamente están dispuestos a reconocer que Mashiach murió por sus pecados, pero ellos siguen asumiendo que como el Mashiach murió por los pecados pasados, ellos ya no necesitan preocuparse por los futuros. Y es un argumento ridículo, es obsoleto. No obstante, ha arrastrado de manera efectiva a cientos de millones de creyentes en estos 2000 años. Cientos y cientos de millones de creyentes al pozo. ¿Por qué? Por quitarle a la Escritura e interpretar lo que decíamos recién. Hoy voy a comer esto. Pero antes de comer eso, hay algo más importante que se llama arrepentimiento. No, pero eso cuesta y duele y no me conviene. Entonces no te conviene la salvación, porque la salvación requiere arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? El propósito de la Torá jamás ha sido perdonar el pecado, jamás. El que perdona es Yeshua a través de la redención. La Torá ya fue dada para bendecir. La Torá bendice a la persona, pero una persona que no está limpia no puede saber lo que es ser bendito. No puede entender eso. No puede entender lo que es ser bendito y ser bendecido, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Voy a usar la palabra. ¿Cuál es el propósito de la ley? Señalar el pecado. Eso que estás haciendo está mal. Todo esto que le estoy hablando, amados, es fe. Eso que estás haciendo está mal, no lo hagas más. ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Bueno, no lo hagas más. Porque muchas veces lo entendiste, sí, y lo sigues haciendo. Entonces no lo entendiste. Si lo hubieras entendido, no lo seguirías haciendo. Pero dices sí por compromiso, pero no lo has entendido, porque no pasas tiempo con las Escrituras. Imagínense, amados, todo lo que el Eterno haría si la gente buscara la Torá. ¿Sí? ¿Cuántos males se ahorrarían, verdad? Sin embargo, la gente no quiere, y la misma Biblia nos dice que la gente no quiere nada con lo que es fe, con lo que es espiritual. El creer en el engaño de que el perdón a través de la sangre de Mashiach les permite a las personas quebrantar la Torá es una hipocresía. Y esto no solamente insulta al Eterno, Hilul Hashem, profana el nombre del Eterno,
y a la inteligencia de su bendito plan, sino que ignora la siguiente serie extensa de versículos que ya lo hemos estudiado en Santiago capítulo 2. Y si le quedó duda, vuelva a estudiarse todo el capítulo 2 de Santiago. Todos esos versículos explican cómo encaja la Torá, el pecado, la fe y las obras. Todo juega un papel importante. Amén, Ajim. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Tienes obras? La fe sin obras es muerta en sí misma. Estúdielo, se lo doy de tarea. Incluso, al igual que los demonios, muchas personas creen, no tienen fe. Creen que Elohim existe. Sin embargo, la mayoría de estas mismas personas no tiemblan ante la existencia de un ser supremo y todopoderoso. Incluso, bueno, ahí sí, los demonios tienen ventaja porque sí lo hacen. Es decir, los demonios sí tiemblan, pero las personas no. O sea que están peor que los demonios. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Este es un versículo muy mal traducido y muy mal interpretado. ¿Pecaremos? En ninguna manera, dice. ¿Qué acerca de la gracia, de la emuná, de la fidelidad o la fe y las obras? ¿Cómo es que trabajan juntas? Observe nuevamente. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué era el pecado? Transgresión de la Torá. Ya lo leímos, ¿no? Primera de Juan, ¿lo anotó? Para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el verso 1 y 2 del capítulo 6. La respuesta a la pregunta de Shaul es obvia. No podemos. No se puede. Es imposible. Entonces, note usted cómo la Biblia pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, y ella misma responde su propia pregunta: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Los falsos profetas y charlatanes que salen por el mundo pueden permitir que las personas quebranten la Torá de Yahweh, usualmente porque quieren que su congregación les dé un salario, les pague un salario, un sueldo. Pero el Eterno prohíbe quebrantar su Torá. ¿Sí? El Eterno prohíbe quebrantar su Torá. El enemigo no obedecerá la Torá del Eterno porque la aborrece. Tampoco lo harán sus seguidores. Todo aquel que habla en contra de la Torá sigue al adversario. Segunda de Corintios 11, verso 13 al 15, Jim. Porque estos son falsos enviados, son obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados del Mashiach. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás también se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El adversario odia la Torá, la odia, la detesta, y odia al pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso infunde que sus demonios trabajen para que sus hijos maten cuantos más posibles sean y los decapiten. Los ministros de Satanás. Obviamente estas personas ignoran todos estos versículos, ¿no? Porque ellos engañan a las personas a quienes parecen aceptar voluntariamente esos argumentos. Argumentos que ignoran completamente la Torá. De hecho, Shaul enseñó que la Torá del Eterno es santa, es justa, es buena y es espiritual en Romanos 7:12 y 7:14. La Torá es buena. Dice el Salmo 111,
Teilim 111, Ajim, verso 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Dice que la Torah está firmada eternamente. El Salmo 19:7 dice que es perfecta. Jacob llama a los 10 mandamientos, a las tablas, la ley real, la ley que te hace libre, la ley de la libertad, la Torah de la libertad, Torat Hirut. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 12, ya se lo di como tarea. Entonces jamás puede ser abolida. Mashiach también habló en fe, en Mateo 5, 17 al 19, que dijo que jamás podría ser abolida. Todos los impostores engañadores enseñan que los creyentes se deben enfocar solamente en tener amor. Solo amor. Tener el amor de nuestro Padre. Mientras ignoran las escrituras como Romanos 13:10, donde dice que el cumplimiento de los mandamientos es el verdadero amor. Si no guardas la Torah, no tienes amor. Aunque digas que estás llenísimo de amor y tienes para repartir. Ya lo estudiamos, el primer fruto en nuestra serie de estudios de frutos del Ruach HaKodesh, Ahavá. También quiero que vea conmigo 1 de Juan 5, versículo 1 al 3. Y vaya anotándolo, amado. 1 de Juan 5, verso 1 al 3. ¿Lo tienen aquí? Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Vio lo que dice? Sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo le amamos? Guardando sus mandamientos. Ese es el amor de nuestro Padre. Guardar la Torah. Entonces, quiero que entienda, amado, ¿sí?, que no es sorpresa que Sheliach Yohanan, el apóstol Juan, indicara que cualquiera que diga yo conozco a Mashiach, y no guarda su Torah, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan 2:4. Tremendas estas palabras, ¿no? Muchas personas dicen conocer al Mashiach, pero no guardan la Torah, y eso no es fe, porque no son fieles a nada. Entonces ahora comprendemos cómo el Eterno ve las cosas. Se requiere fe en Yeshua para que el creyente pueda guardar la Torah del Eterno. Recuerde que Mashiach dijo que él por sí mismo nada podía hacer y que el Padre hacía las obras en él, porque Mashiach fue enviado como un Mishkan para ser sujeto al propósito. Primera de Pedro 2:21 nos dice que tenemos que seguir sus pisadas. Yeshua, que enseñó a guardar la Torah. Por eso dio fe, contagió de fe. Besat Hashem Itbaraj, con la ayuda del Eterno, usted va a poder guardar los mandamientos. Jamás permita, escúchelo muy bien, jamás permita que alguien le diga lo contrario. No permita que nadie le diga lo contrario. No permita que nadie le diga que usted tiene que desobedecer al Creador. Yeshua jamás enseñó que las personas solamente tenían que creer en Él para recibir la salvación. Jamás dijo eso. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dijo Yeshua. Y estamos hablando de vida eterna. Amén. Entonces, el fruto de la fe, de la emuná, es importante. La Biblia menciona 9 frutos distintos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Y 9 dones del Ruach en Corintios 12. La fe es la única cualidad del carácter espiritual que se menciona
en las dos listas, fruto y don. Es la única que conecta a las dos listas. La fe es tanto un fruto como un don del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces, acuérdese de la medida de fe, lo que le estuve compartiendo. Recuerde que aún el propio Elohim, el Ruach HaKodesh, es dado a nosotros. Hechos 2:38 lo dice. Entonces, la oportunidad, amados Sajín, de aprender a ejercitar el fruto de la emuná, el fruto de la fe, también comienza con el don de la fe. Porque viene de lo alto, contiene de su Ruach. Amén, Ajim. Damos gracias al Todopoderoso, hacemos tefilá y que nuestro Padre siga instruyéndonos, que podamos seguir aprendiendo más de su bendita palabra y crecer en fe. Bendito Abacadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda Rabá. Muchas gracias por darnos tu consejo, tu enseñanza. Bendito seas Yahweh Sebaot, por darnos Torah y vida, instrucción y vida. Que en el nombre de Yeshua sigas despertando más corazones, que sigan, Padre eterno, aprendiendo más a temerte, a observar los mandamientos, a obedecerte, Padre bendito. Gracias por este privilegio, Padre eterno, que nos has dado. Guárdanos en el hueco de tu mano y que nuestra fe, nuestra emuná, sea cada día más firme, más fuerte. La fidelidad, Padre, al llamado que tú nos has hecho. Beshen Yeshua, Hamashiach, Todá Rabá Leja. Amén y amén.